Subaru. Ven, Satella. La energía maldita que Sukuna sintió disiparse, había comenzado a regresar en franjas inconcebibles, expandiéndose hacia adelante como la sombra de un velo arrojado sobre su dominio innato. Cubrió todo con su sombra oscura. Este fenómeno que había visto antes, había hecho que Sukuna se encogiera instintivamente en sus dudas. Ese mismo sentimiento que había sentido antes. A pesar de la falta de peligro, a Sukuna se le erizaron los pelos. Volvería a pasar, no podía dejar que volviera a pasar. Si volvía a pasar, esta parte de su alma sería destruida. Esa existencia con la que había estado atrapado, la mismísima encarnación de la oscuridad que lo aplastaba como una mosca, sabía que no era una Shikigami que Subaru pudiera simplemente invocar, eso era obvio, y, sin embargo, Sukuna también podía decir que era una herramienta en el arsenal de Subaru. La peor parte era que, en ese momento, Subaru estaba intentando usar esa misma herramienta contra él una vez más. La herramienta con el poder de someterlo. Incluso con la pura fuerza bruta que mostraba su herramienta, la incertidumbre todavía pintaba el rostro de Subaru mientras se estabilizaba en anticipación de la calamidad que se avecinaba. ¿Por qué era eso? Sukuna entendía por qué. Él no sería la única víctima. Bruja, te amo. Como ondas en la superficie de un agua quieta, el espacio sobre ellos comenzó a distorsionarse, la realidad misma parecía arrugarse y ondularse, y al igual que un pez que se eleva desde debajo de esa superficie del agua, se abrió un agujero en ese mismo espacio. Hacia afuera, aparentemente de la nada, estalló una corriente interminable de sombras, bajando sin dudarlo. El canto completo. Regreso por muerte, la muerte supuestamente era la activación. ¿Qué significaba regresar? ¿Era esta una técnica maldita? No, no lo era. El mocoso parecía pensar que podía lograr algo muriendo, como si pudiera arreglar algo de alguna manera. ¿Por qué era necesario el canto para invocarla? No había tiempo para más contemplaciones, las sombras en constante expansión comenzaron a extenderse hacia Subaru y hacia él mismo. Sabía que no había forma de escapar de esto, y sin embargo, al mirar hacia atrás, vio a Subaru saltar y correr. Solo pudo poner una distancia muy corta, pero esa distancia aseguró que las sombras llegaran primero a Sukuna. Ese ser de sombra pura, estaba más cerca de Sukuna por solo 2 segundos, y aún así, bruja. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Como una flor, rodeada de pétalos, la figura de una mujer surgió de la aparentemente interminable corriente de oscuridad. Su objetivo era el chico de cabello blanco herido, que intentó escabullirse. El propio Sukuna, era secundario, dejado para que los zarcillos oscuros se encargaran de él. Sukuna. Desmantelamiento. Adelantando su mano con un cántico, Sukuna lanzó una incontable serie de cortes que desmembraron la oscuridad que se acercaba rápidamente, cuya producción de energía maldita inmediatamente abrumó a la de Sukuna, haciendo que los cortes fueran absorbidos, sirviendo solo como un retraso momentáneo. En eso se convirtió, en retrasos momentáneos. Quien pudiera resistir más tiempo contra la masa de sombra sería el que ganaría. Incapaz de ganar contra Sukuna convencionalmente, Subaru apostó su victoria a 2 segundos de distancia. Bruja. Te amo, 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 te amo. A pesar de su grave circunstancia, a pesar de estar en una posición en la que lo más probable es que perdiera, Ryoumen Sukuna no pudo evitar sonreír. Apostando su vida por una oportunidad de victoria, sin preocuparse por las posibles consecuencias, su oponente, Natsuki Subaru, mostró las verdaderas cualidades de un monstruo. Sukuna. Solo esta vez, Natsuki Subaru, la próxima vez, seguro que te lo prometo. Incapaz de resistir la implacable masa de oscuridad, el ser entero de Sukuna fue devorado por las sombras. Aviso del Consejo de Hombres Sabios 1. Se confirmó la identidad de Natsuki Subaru, lo que demuestra que no está involucrado en el culto de la bruja. Por la presente, su sentencia queda en libertad condicional. 2. Se ha demostrado que Julius Jukulius y Felix Argyle son responsables de instigar a Natsuki Subaru a causar la masacre en los terrenos de Karsten. Deben ser removidos de sus puestos y exiliados de la Orden de los Caballeros Reales. 3. Se debe poner en marcha una historia de encubrimiento. Natsuki Subaru acaba de regresar de una expedición secreta de varios meses. El arzobispo de Pride se ha suicidado en su celda. 4. Se debe poner en tela de juicio el control de Natsuki Subaru sobre Ryoumen Sukuna. Si se demuestra que es peligroso, se tomarán medidas. 5.
Dentro de un tiempo indeterminado, Natsuki Subaru será llevado ante el Consejo de Sabios, y el Santo de la Espada Reinhard Van Astrea será su escolta. En la mesa de operaciones, había un chico de cabello blanco, inconsciente sobre su espalda. Numerosas cicatrices cubrían su piel áspera con sus horribles texturas, un testimonio de su lamentable y brutal estado, aunque lo que más preocupaba era el enorme agujero carnoso justo en el medio de su pecho. Agarrando un corazón de reemplazo, Félix Arguile se preparó para realizar un trasplante de corazón mediante magia curativa, para intentar preservar la vida del niño, Natsuki Subaru. Esta iba a ser una operación quirúrgica muy difícil, que requería precisión y probablemente más de un sanador, pero no tenía tiempo para preparar nada de eso. Todo lo que tenía era su magia curativa, un corazón de reemplazo y la creciente ansiedad de que fallaría. Que después de haber torturado a Subaru durante meses, no podría salvarlo de la muerte, que el único don con el que había sido bendecido, lo único en lo que era bueno, no podría salvar la vida de Subaru. Mientras se daba la vuelta para mirar hacia la mesa de operaciones, Félix hizo todo lo posible por dejar de lado estos sentimientos. En este momento, necesitaba concentrarse, si no se concentraba, sus preocupaciones se harían realidad. Su único alivio era el hecho de que todavía podía sentir el alma de Subaru, que aún no había abandonado su cuerpo, ofreciendo solo un poquito de consuelo al inquieto chico gato. Acercándose al enorme agujero en el pecho de Subaru, Félix maniobró con cuidado sus dedos enguantados para abrirlo más, haciendo el espacio suficiente para insertar de forma segura el corazón de reemplazo, así como para darse espacio para poder aplicar su magia curativa. Sin embargo, mientras observaba cuidadosamente el interior del agujero, sus ojos se abrieron al notar algo que no debería haber estado allí. No, más bien, siempre se suponía que así sería, pero recientemente fue removido a la fuerza, y ese algo era, el corazón faltante de Subaru, completamente restaurado, milagrosamente traído de vuelta. El agujero carnoso a través del cual vio este suceso comenzó a cerrarse, Félix instintivamente retiró sus dedos ahora ensangrentados, casi atrapándolos en el tejido de la piel que se regeneraba rápidamente. La herida que Félix se suponía que debía tratar había sido reparada por sí sola, de vuelta a su perfecta condición, haciendo que pareciera como si nunca hubiera estado allí en primer lugar, dejando a Félix con guantes ensangrentados y un corazón en sus manos, mientras miraba a su paciente, completamente confundido. Félix. Sin embargo, cualquier pregunta que pudiera haber tenido se puso instantáneamente en suspenso, cuando un solo ojo carmesí se abrió en la mejilla izquierda de Subaru, junto a una boca sonriente. Félix apenas pudo contenerse de dar la mirada más aguda que pudo, mientras observaba la boca abrirse lentamente y, con una voz atrevida, comenzó a hablar. Sukuna. ¿Qué estás mirando, idiota? Notas. Fin del capítulo 3. Siempre una maldición más grande. 1. Sorcery Fight es la traducción al inglés de Jujutsu Kaisen, lo que significa que lo que Sukuna realmente dijo aquí es: este es nuestro Jujutsu Kaisen. Esto concluye lo que técnicamente es el primer arco del FIC, que decidí llamar Arco de la Masacre de Karsten. Para recapitular los últimos 3 capítulos, hasta ahora. El campamento Crust quedó absolutamente paralizado, todos los involucrados están muertos o traumatizados permanentemente, Wilhelm fue sumergido, Julius perdió permanentemente una extremidad y Sukuna ahora tiene trastorno de estrés postraumático de Satella. Cine absoluto. Si Julius se sintió debilitado, es porque probablemente lo fue. Necesitaba que esto se sintiera más como una paliza en lugar de una pelea real. También espero que las interacciones entre Sukuna y Subaru no hayan sido demasiado decepcionantes. Ahora responderé a algunas preguntas que probablemente nadie hará, pero que realmente estoy ansioso por confirmar. P. ¿Sukuna descubrió Return by the At? R. Él ya tiene una idea aproximada de lo que podría ser. Si te parece extraño que aún no lo haya descubierto, simplemente asume que perdió un cromosoma del Jardín de las Sombras. P. ¿Veremos a Sukuna vs Reinhard? R. Sí. P. ¿Subaru aprenderá a usar Cursed Energy? R. Sí. P. ¿Hay una razón dentro del canon para que los dedos de Sukuna aparezcan aleatoriamente en Re 0? ¿Pandora está involucrada? R. Yo los puse allí como personaje realmente. Soy la vasija del rey. Capítulo 4. Interludio, Fear Somecurse Uomba. Notas. Lo siento. Pero voy a tener que dejarlos fuera de combate. Este no es realmente un capítulo completo, solo una especie de interludio. No se centra en Sukuna ni en Subaru y ni siquiera en el elenco principal.
Es más corto que el primer capítulo y probablemente será el capítulo más corto de este fic, de todos los tiempos. Originalmente, se suponía que este sería el comienzo del capítulo 4, aunque supongo que técnicamente ahora es el capítulo 5. No importan los números. El caso es que decidí publicar este pequeño fragmento por separado porque noté que simplemente no encajaba con el ambiente del resto del capítulo. Disfrútenlo. Vean el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo: existía una única conciencia, una única existencia que se encontraba enclavada en el mundo desde hacía cientos de años. La existencia era artificial, pero no era inmortal, ya que no fue creada con esa intención por la joven que la manifestó. Aunque no era inmortal, no era de ninguna manera una criatura común. Incluso si también, fue bendecida con un cuerpo para sostenerse, así como una cabeza para pensar. Al igual que cualquier otra criatura, tenía un cerebro, ojos y una boca, sin embargo, esta criatura no tenía piernas para moverse, en su lugar se limitaba a un torso cubierto de escamas negras. De todos modos, no estaba estancada en un lugar. La criatura tampoco estaba sola, ya que la vida estaba a su alrededor, llegando en muchas formas y tamaños, pero, la criatura nunca se sintió obligada a permanecer cerca de ninguna otra forma de vida, ya que todo lo demás era significativamente más débil que ella, por lo tanto, no había un beneficio claro en doblarse juntos en grupos. Ninguna otra criatura podía garantizarle protección, ya que podía protegerse de todo. Ninguna otra criatura podía proporcionarle nada, ya que simplemente podía ir y tomarlo si quería. No necesitaba a nadie, y por lo tanto era un depredador solitario, una existencia agresiva que no producía nada más que terror y que había que evitar. Mataría a todo lo que se le acercara, porque no veía ningún beneficio en la vida de los demás. Todos los demás, todos esos debiluchos, uniéndose y comparando su fuerza con la de los demás. Si caen con un solo toque, ¿por qué debería importarme? Esos eran los pensamientos y sentimientos honestos de la criatura. Si algo no era beneficioso, si no despertaba su interés, entonces la criatura lo mataría. Proveerse solo para sí misma y para sus propios deseos, sin un propósito del que hablar, viviendo para nadie más en particular. Esa era la verdadera esencia de esta criatura, cuyo mundo solo la incluía a ella misma y a su creador desaparecido hace mucho tiempo. ¿Cuál es mi propósito? La criatura rara vez reflexionaba sobre esta pregunta, aunque podía deslizarse, rebotar y propulsarse en la locomoción. Podía arrasar con todo lo que se cruzara en su camino, matar todo lo que se interpusiera en su camino y destruir la vida en su totalidad hasta sus raíces, pero nunca podría alcanzar la satisfacción. La satisfacción, la sensación de que su propia existencia valía la pena, no podía surgir de ignorar las vidas de los demás y vivir solo para sí misma, ni podía surgir de pasar tiempo y vincularse con otros para formar conexiones. Si la satisfacción no podía surgir de la ignorancia o el reconocimiento de los demás, entonces, ¿qué era la satisfacción? ¿Qué se suponía que debía hacer para alcanzar la plenitud? Incapaz de aceptar la injusticia de este dilema, la criatura simplemente vagaba, llevando la destrucción a la puerta de todos, porque traer ruina era lo único que le daba algún sentido de valor o validación. La razón de ello era que, sin que ella lo supiera, la criatura fue creada con un objetivo que cumplir. Su creadora, la única existencia que alguna vez fue capaz de proporcionarle algo, es decir, su propia vida, una malvada bruja, la chica de cabello ceniciento con una venda en los ojos que adornaba su rostro, había creado a la criatura por una razón especial. Le había dado un papel. Aunque ciertamente fuera de lo común, no era la única a la que se le dio este tratamiento, ya que poseer un papel era algo que compartía con otras dos criaturas similares, a saber, una enorme bestia voladora cubierta de escamas blancas. Tenía el papel de ser lo suficientemente grande como para alimentar innumerables bocas. Si el depredador era lo suficientemente fuerte como para cazarla, sin duda sería recompensado con abundante carne para consumir. La otra, miles y miles de pequeños y esponjosos roedores blancos, que compartían una conciencia dentro de sus innumerables cuerpos, tenía el papel de una fuente inagotable de alimento. Si podía multiplicarse en meros segundos, entonces nadie se quedaría nunca sin comida para comer, siempre que fueran lo suficientemente fuertes como para cazarla. El tercero, sin embargo, tenía un objetivo que estaba en un lado completamente diferente del espectro. La tercera criatura, una gran bestia con un cuerpo alargado cubierto de escamas negras, tenía el papel de control de la población. Se distinguía de los otros dos por el hecho de que no fue creado para ser cazado como alimento y comido, sino que nació como un depredador natural de toda y cualquier forma de vida en la Tierra, hecho para ser evitado.
Sin duda, fue una calamidad natural por derecho propio. Aunque las otras dos criaturas también merecían este título, el simple hecho de que la tercera estuviera específicamente hecha para sostenerlo garantizaba su papel indiscutible de precursora de la calamidad, y ahora, con las dos primeras cuidadas por un héroe, este hecho nunca había sido más cierto. Con esta tercera criatura vagando libremente, ninguna otra forma de vida podría jamás multiplicarse con seguridad hasta el punto de la superpoblación, a menos que fueran devastadas por la calamidad y reducidas por la fuerza en número. Sin darse cuenta de la meta que se le había asignado desde su creación, la criatura simplemente vivía por su propia cuenta, siguiendo sus instintos y cumpliendo casualmente su papel, ajena al hecho de que alguna vez tuvo uno para empezar. Aunque era una gran amenaza por sí sola, capaz de infectar a sus víctimas con 100 enfermedades con solo tocarlas, la criatura también podía secretar un veneno muy potente, capaz de devastar todo lo que tocaba, absorbiéndolo en cuestión de segundos y ganándose el infame título de crisol de enfermedades. Este potente veneno también había llegado al punto de alcanzar la semiconciencia, moviéndose por sí solo para absorber la vida por separado del cuerpo principal que lo secretaba, e incluso ganándose su propio título de agua negra. Teniendo en cuenta todas estas cosas, no solo se temía a la criatura en sí misma como un desastre natural, sino que los desechos que dejaba a su paso llenaban de pavor a sus testigos. Era realmente un engendro del infierno como ningún otro. Durante cientos de años devastaría el mundo, y esto seguiría siendo el status quo, hasta que 20 objetos extraños fueran llevados irrazonablemente a un mundo al que no pertenecían. Como criatura creada por una bruja, la tercera criatura se sentía atraída por el miasma y su olor. Por lo tanto, cuando un dedo humano que apestaba a la bruja se hizo notar su presencia, no hizo falta decir que su interés se despertó. Pero, cuando finalmente se dio cuenta de que el dedo era completamente indestructible, fue cuando la criatura alteró irreversiblemente su propio destino. No, más bien, fue el dedo quien lo hizo. El dedo no podía ser absorbido por su veneno, no podía descomponerse ni destruirse, tampoco podía ser cortado ni cercenado, ni siquiera quemado por su lengua. La fuerza imparable se había topado con un objeto inamovible. El tercero estaba absolutamente enojado. Quería aplastar el dedo, desmenuzarlo hasta convertirlo en polvo y que se lo llevara el viento. Una cosa tan insignificante no tenía derecho a oler ni remotamente similar a su creador. Algo así era inaceptable para el tercero. Habiéndose quedado sin opciones para aniquilarlo, el tercero se buscó alternativas. Si no podía destruirlo, si no podía borrarlo de la existencia, entonces el tercero simplemente lo consumiría. Solo porque no podía ser destruido, no se podía permitir que su repugnante existencia continuara, el tercero se decidió a llenar el recipiente del dedo con él mismo, para librar al mundo de él sellándolo dentro de su estómago. Fue la primera y última vez que el tercero sintió ganas de hacerle un favor al mundo, escondiendo el grotesco dedo dentro de su propio cuerpo. Con esta única convicción, la pequeña criatura se tragó el dedo entero. Brigsun, Nine Fire Time, South of Costul Calgir. Hey, ¿están viendo esto? Lizardman. ¿Qué? Con sus narices erguidas, los tres demi-humanos contemplaron la irregularidad de arriba. Dogman. Eso de ahí arriba parece un huevo. En el cielo, justo por encima del dosel del bosque. Lizardman. Es probable que sea algún tipo de Mabeast, aunque parece bastante dócil. Calgir. Tal vez, pero parece tan espeluznante. Encogiéndose de hombros ignorantemente, el Lizardman entrecerró ligeramente los ojos hacia Calgir mientras ignoraba su disgusto superficial, lo que hizo que ella cayera ligeramente de hombros. Antes de que su compañero canino pudiera dar su palabra, el Lizardman desvió la mirada de la gran anomalía presente sobre el verde exuberante de las hojas. Dogman. Podría ser solo un huevo de Mabeast sin eclosionar o algo así. ¿Estas cosas incluso ponen huevos? Se descubrió una aparición sin nombre de un nuevo tipo potencial e inofensivo de Mabeast. Su útero fue presenciado por 3 exploradores semihumanos. Calgir. Entonces, ¿quién se ofrece voluntario para pincharlo con un palo? Lizardman. Probablemente deberíamos ir y reportarlo en su lugar. De todos modos, no es nuestro trabajo hacer algo al respecto. Dogman. Tienen como cristales para lidiar con estas cosas, creo. Así que estará bien incluso si eclosiona. Calgir. Cierto. Debido a la naturaleza insignificante del descubrimiento, no se envió ningún equipo de subyugación. Todos los exploradores en el área fueron declarados desaparecidos al día siguiente.
Existía una sola conciencia, una sola existencia que se encontraba enclavada en el mundo durante cientos de años. La existencia era artificial, pero no era inmortal, porque no fue creada con esa intención por la joven que la manifestó. Al igual que cualquier otra criatura, fue bendecido con un cerebro N, ojos y boca. Una cabeza para pensar, un cuerpo para sostenerse. Sin embargo, esta criatura, ya no era una criatura. No sabía cómo sucedió ni cuándo, tal vez culpaba al dedo, tal vez a sí misma, pero la criatura había evolucionado lejos de su estado natural, habiéndose visto obligada a entrar en un estado similar a un capullo después de haberlo consumido. Una vez que evolucionó, su apariencia cambió por completo, el hermoso rostro que le había dado su creador ahora había desaparecido para siempre. Los 2 ojos con los que fue dotado, habían aumentado en número. La larga cola con la que adornaba el mundo, se redujo en tamaño hasta el punto en que ni siquiera podía alcanzar el suelo cuando se ponía de pie. Se ponía de pie, sí, se ponía de pie, pues su evolución le había otorgado extremidades. 2 brazos, 2 piernas, respectivamente. Las escamas negras que cubrían su cuerpo ya no eran solo negras, pues rayas blancas se instalaron por todo su cuerpo, haciéndolo parecer más un exótico ligre de lo que realmente representaba. Pero, a pesar de su resentimiento hacia su nueva apariencia, no pudo evitar sentirse extrañamente eufórico por toda la situación. Nunca se había sentido más poderoso, más inteligente, más capaz de algo que antes. Esta sensación de omnipotencia, que hizo que su corazón se elevara en su garganta. Se sintió revitalizado, como si hubiera cambiado entre 2 cuerpos completamente diferentes. ¿Cuál es mi propósito? Esta pregunta finalmente surgió en sí misma. ¿Por qué razón había sufrido este cambio? El dedo apestaba a la bruja, tal vez, era un regalo de ella. ¿Había dejado el dedo específicamente para que el tercero lo consumiera? Independientemente del significado del dedo y la transformación, había ganado conciencia varias veces por encima de lo que solía tener, y esa conciencia, le hizo reconocer un deseo que tenía desde el principio, ahora amplificado 10 veces. Quiero causar sufrimiento. Resoplando encantado mientras contemplaba el paisaje, el tercero contempló su propia obra de arte. Las entrañas y los restos dispersos de varios semihumanos, pintando el bosque de rojo. Todo se ve tan hermoso. Nunca quiso olvidar este sentimiento. Sus movimientos de pánico, la huida frenética, los gritos de miedo y el orinarse encima, pidiendo ayuda que, incluso si llegaba, nunca habría podido salvarlos. Este sentimiento fugaz, lo ansiaba, lo quería, necesitaba más. Quiero causar sufrimiento. Con un solo golpe de su lengua, cientos de veces más largo que él mismo, el tercero quemó su propia obra maestra hasta que nada, ni siquiera los restos carbonizados o las cenizas, pudieran encontrarse. Necesitaba pasar a sus próximas víctimas, incluso si se sentía extrañamente en conflicto por abandonar el bosque donde evolucionó. Incluso si no se iba ahora mismo, era una decisión absoluta que el tercero tomó, se tomaría su tiempo y superaría esta extraña barrera entre él y el mundo, y luego, lo destruiría. Quiero causar sufrimiento. Probando su nuevo cuerpo con movimientos febriles, el útero maldito recién metamorfoseado, la gran bestia portadora de dedos, se desató sobre el mundo. Kuroebi, soy una maldición. Así lo declaró la serpiente negra. Sukuna. Oh. ¿Un espíritu maldito corpóreo? Qué aburrido, no te dejes llevar, elegiría al mocoso antes que a ti en cualquier momento del día. Notas. ¿Han notado una falta significativa de contenido con la serpiente negra? Yo ciertamente sí, no hay fix con este pequeño. Es literalmente un villano gratuito, no entiendo por qué la gente no lo usa. De todas formas, quería que una bestia se comiera uno de los dedos de Sukuna y se convirtiera en un útero maldito, pero quería una bestia fuerte, no unos debiluchos, así que decidí elegir a la última gran bestia restante para este trabajo. Stand proud, Kuroebi. El próximo capítulo, y probablemente el siguiente también, serán principalmente interacción entre personajes, después de lo cual probablemente caerán cabezas. Voy a responder una pequeña pregunta que he visto en los comentarios bastante. P. ¿Sukuna podrá usar las autoridades de Subaru? R. Las técnicas malditas están grabadas en el cerebro, mientras que las autoridades están grabadas directamente en el alma. Sukuna no puede usarlas.